La nieve caía sin piedad, cubriendo el valle en un silencio helado que parecía eterno. Cada copo que tocaba la piel de Nayeli era como un recordatorio cruel de su soledad. La joven apache caminaba con cautela por el borde del río congelado, sus pies hundiéndose en la nieve crujiente mientras el viento le arrancaba gemidos y suspiros. Su aldea había sido devastada semanas atrás. Una banda de forasteros armados había atacado mientras los hombres estaban lejos cazando, dejando tras de sí humo, ruinas y gritos. Su familia desapareció en el caos. Nayeli, de apenas 17 años, había huido sola, llevando consigo solo un pequeño amuleto de turquesa que su madre le había regalado, un recordatorio de que aún había luz en el mundo, aunque parecía desaparecer. El hielo frente a ella estaba traicionero. Cada paso era un desafío. Su respiración se hacía más pesada, y sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por la desesperación que le ardía en el pecho. Intentaba mantenerse firme, pero la nieve reciente ocultaba grietas mortales. «No puedo», susurró, su voz rota por la fatiga. «No puedo caer ahora». Pero el destino tenía otros planes. Un crujido ominoso resonó bajo sus pies. Antes de que pudiera reaccionar, el hielo se quebró como cristal bajo su peso. Nayeli cayó en un torbellino de agua helada, atrapada por la corriente que la arrastraba hacia el oscuro corazón del río. El agua le robó el aliento. Sus ojos se llenaron de miedo absoluto mientras luchaba por subir a la superficie. Cada brazada era un esfuerzo mortal. Cada respiración, un recordatorio de lo cerca que estaba de desaparecer. Pensó en su madre, en su padre, en su hermano, y en cómo la muerte parecía burlarse de ella, invisible, cruel y definitiva. Y entonces, justo cuando creía que todo había terminado, una mano fuerte la sujetó. Tiró de ella con fuerza y determinación, levantándola del hielo y llevándola a la seguridad de la orilla. Sus ojos encontraron los de un hombre que parecía sacado de un mito, alto, de rostro marcado por el sol y la dureza de la vida en el desierto, con cabellos oscuros y ojos que brillaban con una mezcla de misterio y compasión. «Tranquila», dijo con voz firme. «Estás a salvo ahora». Nayeli apenas podía articular palabra. Su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por el shock de estar viva. Su mente, aún en caos, intentaba procesar lo ocurrido. El hielo, la caída, la mano que la había salvado. Y ahora este extraño, un hombre desconocido, que había aparecido como un ángel en medio del desastre. El hombre la llevó a su cabaña cercana, construida con madera y piedra, un refugio solitario en medio del valle helado. La chimenea ardía con calor, proyectando sombras danzantes en las paredes. Nayeli se sentó temblando, envuelta en mantas que él ofrecía, mientras la incertidumbre y el miedo comenzaban a transformarse en curiosidad y cautela. «Gracias», murmuró finalmente, su voz apenas audible. «No sé cómo habrías llegado a tiempo». «No importa cómo, solo importa que estás viva», respondió el hombre, sus ojos suavizándose mientras la observaba. «Mi nombre es Elías. Estoy solo aquí, pero ahora también estás tú». Nayeli no sabía qué decir. El miedo a confiar en alguien la golpeaba con fuerza. Sin embargo, había algo en la mirada de Elías que le transmitía seguridad, algo que le decía que no todos los hombres eran crueles, que la bondad aún existía incluso en un mundo tan roto. Mientras ella se acomodaba junto al fuego, sus pensamientos regresaban una y otra vez a la tragedia que la había llevado allí. La aldea destruida, la ausencia de su familia, la traición de la nieve que casi la mataba. Todo eso le recordaba que la vida era frágil, que la injusticia podía golpear de la manera más inesperada. Pero también le mostraba que la supervivencia requería fuerza, inteligencia, a veces, la ayuda inesperada de otros. Elías observaba en silencio, dejando que ella procesara su miedo. Finalmente, dijo: «No estás sola. Mientras estés aquí, yo te protegeré. Pero debes prometerme algo». Sus ojos se fijaron intensamente en ella. «Nunca pierdas la esperanza. Incluso cuando todo parezca perdido, siempre hay un camino». Nayeli asintió débilmente, pero una parte de ella no podía ignorar la sensación de misterio que rodeaba a este hombre. ¿Quién era realmente? ¿Por qué estaba solo en este valle, lejos de la civilización? ¿Y por qué había llegado justo cuando ella estaba a punto de morir? Preguntas sin respuestas que la mantenían alerta mientras el fuego crepitaba y la noche se espesaba alrededor de la cabaña. Afuera, la tormenta continuaba. La nieve caía con más intensidad, cubriendo el mundo en blanco, silencioso y cruel. Pero dentro, Nayeli sentía algo que no había sentido en semanas: seguridad.
Por primera vez desde la tragedia, estaba viva, protegida, y había una chispa de esperanza en su corazón roto. Y mientras cerraba los ojos, un pensamiento persistente le atravesaba la mente. Este extraño ranchero misterioso había salvado su vida. ¿Pero a qué precio? Porque aunque estaba a salvo del hielo y del río, Nayeli no podía ignorar el miedo de que la verdadera prueba apenas estaba comenzando. El amanecer rompió con un resplandor frío y pálido, filtrándose a través de las pequeñas ventanas de la cabaña. Nayeli abrió los ojos, su cuerpo todavía entumecido por el frío de la noche y la sensación de haber estado al borde de la muerte. El calor del fuego parecía un recuerdo lejano, como si la noche anterior hubiera sido un sueño extraño y frágil. Se levantó lentamente, aún temblando, y observó el rostro de Elías mientras dormía en una silla junto a la chimenea. Su expresión, seria incluso en reposo, le provocaba una mezcla de seguridad y cautela. Había algo en el que parecía casi demasiado perfecto para ser real. Su presencia era fuerte, casi imponente, y al mismo tiempo extrañamente tierna, como si hubiera sido forjada por la misma dureza del desierto y la nieve. Nayeli se puso de pie con cuidado, tratando de no hacer ruido, y caminó hacia la puerta. Afuera, la tormenta había amainado, pero el valle seguía cubierto de un manto de nieve que reflejaba la luz del amanecer como un espejo helado. Cada paso que daba dejaba huellas frágiles, recordatorios de que el mundo seguía siendo peligroso, que su supervivencia dependía de fuerza, instinto, quizás, de la ayuda de este extraño hombre. Mientras caminaba, algo llamó su atención. Unas marcas recientes de pisadas que no eran suyas. Se detuvo, conteniendo la respiración. Las huellas llevaban hacia el bosque cercano y desaparecían entre los árboles nevados. Su corazón se aceleró. Alguien más había estado allí. ¿Quién? Susurró, sin saber si esperaba una respuesta. Pero nadie respondió. Solo el susurro del viento entre las ramas y el crujido de la nieve bajo sus propios pies. La incertidumbre le dio un escalofrío más intenso que el frío. Regresó a la cabaña y encontró a Elías despierto, observándola mientras removía el fuego. Sus ojos encontraron los de ella, llenos de preguntas que no sabía cómo formular. «Veo que encontraste las huellas», dijo él, sin sorpresa, como si hubiera estado esperando que las notara. «Sí, Nayeli Trego Saliva». «¿Quién está ahí?» Elías guardó silencio por un momento, su mirada oscura y profunda como la noche anterior. Finalmente, habló. «Hay cosas en este valle que no son lo que parecen. No todo lo que ves es seguro, ni siquiera mi presencia». «¿Qué quieres decir?», preguntó Nayeli, sintiendo que el miedo y la curiosidad se mezclaban en su pecho. «¿Me estás diciendo que hay alguien más o algo más?» Elías respiró hondo y se acercó, sus ojos brillando con intensidad. «Hace años, este lugar fue testigo de traiciones y secretos que todavía persiguen a quienes osan caminar por él. Yo también tengo un pasado que me persigue. Y ahora tú, Nayeli, estás involucrada sin siquiera saberlo». La joven tragó con dificultad. Su corazón latía con fuerza, no solo por el frío o la tensión, sino por la sensación de que su vida había cambiado para siempre. Todo lo que había conocido había desaparecido. Ahora, su destino estaba ligado a este hombre y a los secretos que guardaba. «¿Qué clase de secretos?», preguntó, tratando de mantener la calma. «¿Por qué me trajiste aquí, si todo esto es peligroso?» Elías se acercó más, hasta que la distancia entre ellos era apenas un suspiro. «Porque la supervivencia no depende solo de la fuerza física», dijo con voz grave. «Depende de confiar en quien pueda ayudarte a sobrevivir, incluso cuando no entiendes sus motivos. Tú fuiste traída aquí por destino, Nayeli. Por ahora, mi misión es protegerte. Pero eso no significa que todo esté resuelto». Ella lo miró, sus emociones una tormenta. Miedo, esperanza, gratitud y desconfianza se entremezclaban. Quería creer en él, pero la vida le había enseñado que la confianza era un lujo peligroso. Sin embargo, algo en la intensidad de Elías, en la seguridad que proyectaba, le decía que había algo real, algo que podía cambiar su destino. De repente, un ruido en la puerta la hizo girar. Alguien estaba afuera, y su presencia no era amistosa. Nayeli retrocedió, y Elías se colocó frente a ella, firme y decidido. «Quédate atrás», ordenó, su voz firme y segura. «No sabes con quién estamos tratando». La puerta se abrió lentamente, y un hombre alto y cubierto con una capa negra apareció. Su rostro estaba oculto, pero sus ojos brillaban con una mezcla de amenaza y astucia. «Elías», dijo con voz grave, «has estado escondiendo a la niña.
Pensaste que nadie te encontraría aquí. Elias tensó la mandíbula. Su mano descansó sobre una pistola antigua, una reliquia que nunca fallaba en su experiencia. Ella no tiene nada que ver con tus venganzas, respondió con frialdad. Déjala en paz. El extraño rió con desprecio, un sonido que cortó el aire helado de la cabaña como un cuchillo. Nada que ver con mis venganzas, repitió. Eres ingenuo si crees que alguien puede sobrevivir a este valle sin pagar un precio. Nayeli sintió que su corazón se detenía. Todo lo que había temido, todo el peligro que había evitado, ahora estaba frente a ella. Pero mientras observaba a Elías, vio algo que no esperaba. Determinación absoluta. No miedo, no dudas. Solo la fuerza de alguien que había enfrentado lo imposible y estaba dispuesto a luchar por ella. Atrevido a tocarla. Gritó Elías, y en un instante, la cabaña se llenó de tensión, como si cada molécula de aire hubiera decidido sostener el destino de los dos. El extraño dio un paso hacia adelante, pero antes de que pudiera avanzar más, un disparo resonó en el valle. El sonido del arma rompió el silencio de la mañana como un trueno. El hombre cayó al suelo, derrotado, mientras Elías mantenía su mirada fija en él, asegurándose de que no se levantara. Nayeli respiró hondo, su cuerpo temblando, no solo por el miedo sino por la revelación de que Elías podía protegerla, que había alguien dispuesto a luchar contra la injusticia con todo lo que tenía. ¿Estás bien?, preguntó Elías, su voz suave pero firme, mientras se acercaba a ella. Sí, murmuró Nayeli. Gracias. Pero mientras abrazaban, un pensamiento oscuro cruzó su mente. Si alguien había llegado hasta allí tan rápido, eso significaba que su seguridad era solo temporal. El peligro no había desaparecido, solo había cambiado de forma. Y mientras la nieve seguía cayendo fuera, más densa y silenciosa que nunca, Nayeli comprendió que su supervivencia y su futuro dependían de mucho más que suerte. Dependían de su coraje, de su resiliencia y de la verdad oculta en los secretos de Elías. El aire helado del valle se llenó con un sonido inquietante, crujidos de ramas, pasos que se acercaban sin tregua. Nayeli y Elías se miraron con alerta. La derrota del extraño de la cabaña había sido solo un primer golpe, ahora algo más grande se aproximaba. Vienen más, dijo Elías, su voz baja pero firme. Debemos movernos. Ahora. Nayeli asintió, su corazón latiendo con fuerza. Cada fibra de su cuerpo estaba alerta. La adrenalina recorría sus venas mientras intentaba controlar el miedo que amenazaba con paralizarla. Elías la tomó del brazo con suavidad, pero con firmeza, y juntos salieron de la cabaña. El bosque los recibió como un laberinto silencioso y traicionero. La nieve amortiguaba sus pasos, pero no podía ocultarlos del todo. Elías avanzaba con precisión, esquivando árboles, saltando troncos caídos y guiando a Nayeli con movimientos calculados. ¿Por qué me salvaste?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Podrías haberme dejado morir en el río. Elías la miró de reojo, sin detenerse, porque no podía. No puedo dejar que la injusticia gane. No hoy, no nunca. Además, hay algo en ti que no puedo ignorar. Eres fuerte, Nayeli, más de lo que crees. Nayeli sintió un calor inesperado en el pecho. Fuerza. Ella había creído que todo había desaparecido, que la muerte y la traición la habían debilitado. Pero las palabras de Elías despertaron algo dentro de ella. Una chispa de esperanza, un recordatorio de que podía luchar, que podía sobrevivir. De repente, un grupo de figuras emergió entre los árboles, avanzando rápido, decididos. Nayeli contó al menos 5 hombres, armados y cubiertos con capas oscuras. Su líder parecía ser el mismo que había caído en la cabaña, ahora acompañado por otros. ¡Rápido!, gritó Elías. Por allí, se internaron más en el bosque, pero la nieve profunda y las ramas bajas dificultaban la huida. Cada paso requería un esfuerzo monumental. Nayeli sentía que sus piernas estaban al límite, pero la determinación de sobrevivir era más fuerte que el agotamiento. ¿Quiénes son? J.D.O. ¿Por qué me quieren? Elías la miró fugazmente, con un brillo oscuro en sus ojos. No es solo por ti, es por lo que representas. Tu supervivencia es un símbolo, un recordatorio de que no pueden controlar a todos, de que siempre habrá resistencia. Pero debemos llegar a un lugar seguro, y rápido. Mientras corrían, Nayeli observaba la fuerza y precisión de Elías. Cada movimiento suyo estaba lleno de confianza, de una experiencia que iba más allá de lo humano. Ella comenzaba a comprender que este hombre no era solo un protector,
sino alguien que había enfrentado peligros y traiciones toda su vida y había sobrevivido. De repente, Elías se detuvo y la arrastró detrás de un tronco caído. Los hombres pasaron de largo unos metros más adelante, buscando en la nieve cualquier señal de ellos. El corazón de Nayeli latía desbocado, y cada respiración era un recordatorio del peligro inminente. «Debemos usar el terreno a nuestro favor», susurró Elías. «Este bosque puede ser nuestro aliado si sabemos cómo movernos». Durante los minutos siguientes, Elías le enseñó a Nayeli cómo esconderse, cómo moverse sin hacer ruido, cómo anticipar los movimientos de sus perseguidores. Cada instrucción era vital, y Nayeli absorbía cada palabra con concentración absoluta. Por primera vez desde la tragedia, sentía que tenía un propósito, que podía hacer algo más que sobrevivir pasivamente. «Respira», le dijo Elías, acercándose a ella. «No es solo la fuerza física lo que nos mantendrá vivos. Es la calma, la mente clara. Nunca subestimes tu capacidad de adaptarte». Nayeli asintió. Cerró los ojos un momento, dejó que su respiración se hiciera profunda y uniforme. Sentía la nieve bajo sus manos, la textura de los troncos, el aire helado en sus pulmones. Y en ese instante, comprendió algo profundo. Sobrevivir no era solo escapar de peligro. Era aprender a confiar en uno mismo, a enfrentar lo imposible con la certeza de que aún había esperanza. Cuando abrieron los ojos, Elías la guió hacia un pequeño refugio natural entre rocas y árboles densos. La nieve los cubría parcialmente, proporcionando ocultamiento. Se agazaparon, escuchando los pasos de sus perseguidores cada vez más cerca. «Si nos descubren», susurró Nayeli, «estaremos vivos o muertos», completó Elías con firmeza. «Pero no dudaré. Protegerte es mi responsabilidad. No importa lo que cueste». Nayeli sintió que el miedo se mezclaba con admiración. Había algo en Elías que no podía explicar. La determinación absoluta de alguien que había sufrido, que conocía la injusticia, aún así, no se rendía. Y en su corazón, algo comenzó a crecer. Un fuego, una chispa de coraje que no sabía que existía. Los hombres pasaron a pocos metros de su escondite. La tensión era insoportable. Cada crujido de la nieve parecía amplificado. Cada respiración era un recordatorio de que estaban al borde de peligro. Y entonces, un disparo resonó en la distancia. Los perseguidores cayeron de rodillas, confundidos. Elías había anticipado su movimiento. «Vamos», dijo, arrastrando a Nayeli nuevamente entre los árboles. «Esto no ha terminado». A medida que avanzaban, Nayeli comprendió que su supervivencia no dependía solo de suerte. Dependía de valentía, estrategia y, sobre todo, de no rendirse ante la injusticia. Cada paso que daba con Elías era una lección. La vida podía ser cruel, traicionera, pero también podía ser un terreno donde la fuerza interior y la resiliencia determinaban quién sobrevivía y quién se perdía. Finalmente, se detuvieron en un pequeño claro, respirando con dificultad. La nieve caía suavemente, cubriendo sus huellas, pero no podía borrar la sensación de que estaban siendo observados. Nayeli miró a Elías, quien la estudiaba con seriedad. «Esto es solo el comienzo», dijo. «Hay secretos que aún no conoces, peligros que no puedes imaginar, y enemigos que no se detendrán ante nada». Nayeli asintió, sintiendo como su corazón se llenaba de una mezcla de miedo y determinación. Por primera vez desde la tragedia de su aldea, sabía que podía enfrentar lo imposible. No porque todo estuviera bajo su control, sino porque, a pesar del peligro, no permitiría que la injusticia definiera su destino. El aullido resonó entre los árboles como un presagio de peligro inminente. Nayeli sintió que su corazón se detenía por un instante. Los sentidos agudizaron, cada músculo de su cuerpo preparado para reaccionar. Elías la empujó suavemente hacia atrás, cubriéndola con su propio cuerpo mientras observaba la fuente del sonido con ojos que destilaban experiencia y peligro. De entre las sombras del bosque emergieron dos figuras, altas, cubiertas con capas oscuras, sus ojos brillando con una determinación fría. Nayeli reconoció inmediatamente a los hombres que habían intentado capturarla antes. Eran los mismos que habían seguido a Elías y a ella desde la cabaña. Pero algo en su postura, en la manera en que se movían, era diferente. Estaban mejor armados, más organizados, y claramente no tenían intención de negociar. «No dejaremos que escape», dijo uno de ellos, su voz resonando como un eco siniestro. «Esa niña pertenece a quienes la encontraron primero». Nayeli tragó saliva. «Pertenece», pensó, como si la palabra redujera su humanidad a un objeto. Pero Elías la sostuvo con firmeza,
transmitiéndole sin palabras que no permitiría que eso sucediera. Nadie pertenece a nadie, respondió Elías con calma mortal. Y si intentan tocarla, se arrepentirán. Los hombres avanzaron, y el aire se volvió eléctrico. La nieve crujía bajo sus pies, los árboles se mecían suavemente, pero la calma era solo aparente, un telón antes de la tormenta. Elías tomó un pequeño cuchillo de su cinturón, su mirada fija en los atacantes. Nayeli, aunque temblando, sintió un impulso inesperado. Debía ayudar, debía ser parte de la lucha. «Confía en mí», dijo Elías, mientras señalaba un camino estrecho entre los árboles. «Te enseñaré a pelear, no solo para sobrevivir, sino para ganar». Naeli sintió, respirando hondo. Cada lección que le había dado sobre esconderse y moverse con el terreno ahora se convertiría en supervivencia activa. Juntos, se lanzaron al bosque, usando los árboles y rocas como cobertura, moviéndose con precisión, esquivando los primeros ataques de los hombres. Disparos resonaban a lo lejos, y el frío cortaba como cuchillas, pero cada instante era una prueba de resistencia. Elías hablaba mientras avanzaban, sus palabras llenas de intensidad y convicción. «Recuerda esto, Nayeli, no luchas solo por ti misma. Luchas por justicia, por esperanza, por no dejar que la maldad decida quién sobrevive. Cada movimiento que hagas, cada decisión, es un paso hacia tu libertad». Ella absorbía sus palabras, sintiendo cómo su miedo se transformaba en fuerza. Por primera vez desde la caída al río, estaba activa, no pasiva. Estaba luchando. Estaba viva. Finalmente, lograron un lugar relativamente seguro, una pequeña cueva oculta detrás de un saliente rocoso. Elías empujó a Nayeli dentro y cerró la entrada con ramas y piedras, creando un refugio temporal. La joven respiraba con dificultad, su corazón todavía latiendo a 1000 por hora. «¿Cómo? ¿Cómo puede ser tan fuerte?», preguntó, susurrando mientras apoyaba contra la pared de piedra. Elías se sentó junto a ella, tomando sus manos entre las suyas. Su mirada era intensa, cargada de emociones que Nayeli apenas comenzaba a comprender. «No siempre lo fui», respondió. «Hay cosas en mi pasado que me enseñaron a no rendirme, a luchar contra la injusticia incluso cuando todo parece perdido. Perdí a mi familia, mi hogar, pero sobreviví y aprendí que la fuerza no es solo física. Es la determinación de seguir, de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos». Nayeli lo escuchaba, sintiendo como sus palabras encendían un fuego dentro de ella. Cada experiencia de sufrimiento, cada pérdida que había enfrentado, no la había destruido. Al contrario, le había dado una lección. La resiliencia es más poderosa que el miedo. «Y ahora yo», dijo Nayeli, con voz temblorosa pero decidida. «Yo quiero aprender esa fuerza. Quiero, no solo sobrevivir, sino ganar». Elías la miró y asintió, un brillo de orgullo mezclado con preocupación cruzando sus ojos. «Muy bien», dijo. «Entonces escucha con atención. El enemigo que nos sigue no es común. Han hecho daño antes, y no dudarán en hacerlo de nuevo. Pero hay algo que ellos no entienden: tu valor y tu capacidad de resistencia. Si me escuchas y confías en ti misma, podemos enfrentarlos y salir victoriosos». Mientras hablaban, un sonido los sobresaltó, el eco de pasos acercándose, esta vez más cerca que nunca. Elías se levantó rápidamente, arrastrando a Nayeli consigo hacia un pasaje más profundo de la cueva. Sus ojos brillaban con determinación, y la joven entendió, con un escalofrío que no era solo por el frío, que su vida dependía de cada palabra y cada movimiento de Elías. «Prepárate», susurró. «Ellos vendrán por nosotros. Pero esta vez, nosotros elegiremos el terreno de la batalla». Nayeli asintió, respirando profundamente. Por primera vez, no estaba completamente asustada. Sentía que la justicia podía ser alcanzada, que la resiliencia podía transformar su miedo en fuerza. Y mientras las sombras se movían en la entrada de la cueva, supo algo crucial. El verdadero poder no reside solo en quien tiene armas, sino en quien tiene determinación y corazón. El peligro era inminente, pero Nayeli ya no era la joven que había caído en el río. Ahora era una luchadora, una sobreviviente, y con Elías a su lado, estaba lista para enfrentar lo imposible. La entrada de la cueva se iluminó con la luz de los disparos de los enemigos. Nayeli apenas podía ver sus sombras entre los árboles, sus movimientos rápidos y coordinados. Pero antes de que pudieran entrar, un hombre avanzó al frente y habló, su voz fría y cortante. «Elías, sabemos quién eres.
Sabemos lo que hiciste hace años, y sabemos cómo protegerla de ti. El silencio se apoderó de la cueva. Nayeli lo miró, confuso y asustada. Elías apretó los dientes, y por un momento su expresión se volvió dura, impenetrable. No sabe nada, dijo con calma tensa. Nada que pueda lastimar a quien no debe ser lastimada. El líder enemigo dio un paso adelante y mostró un pergamino viejo y amarillento por el tiempo. Nayeli lo miró y vio que estaba marcado con símbolos que apenas podía reconocer, palabras de advertencia y registros de alguien que había traicionado y sobrevivido muchas vidas antes. Esa niña no debería estar viva, dijo el hombre. Y tú tampoco, Elías. Pero la decisión no depende solo de ti. Depende de lo que hemos esperado durante años. Elías respiró hondo, y miró Nayeli. Su voz se suavizó, pero estaba llena de firmeza. Escucha bien, Nayeli. Lo que vamos a enfrentar ahora no es solo físico. Es mental. Debes mantener tu mente clara y tu corazón firme. La fuerza no siempre es suficiente. La determinación y la esperanza son lo que te mantendrán viva. Nayeli asintió, sintiendo como su miedo comenzaba a transformarse en un poder inesperado. Todo lo que había sufrido, todo lo que había perdido, la había preparado para este momento. Su caída en el hielo, su huida del valle destruido, incluso la sensación de traición y soledad, todo era parte de su preparación. Vamos, dijo Elías. No dejaremos que estos hombres decidan nuestro destino. Se adentraron más en la cueva, utilizando un pasaje que solo Elías conocía. Era estrecho, oscuro y traicionero, pero también ofrecía la ventaja que necesitaban. Podían enfrentar a sus perseguidores en terreno controlado. Nayeli respiraba con fuerza, sintiendo como cada paso fortalecía su determinación. Cuando los enemigos entraron finalmente, se encontraron con un silencio inesperado. La cueva parecía vacía, pero Elías y Nayeli estaban en posición. Con un movimiento rápido y coordinado, Elías derribó al primero, mientras Nayeli lo seguía, usando las lecciones que había aprendido sobre movimiento, rapidez y estrategia. Recuerda, cada ataque que hacemos es por justicia, susurró Elías mientras esquivaba un golpe. No por venganza, por justicia. Nayeli lo replicó con fuerza. Sí, por justicia. El combate se intensificó. Cada enemigo que caía revelaba la preparación y estrategia de Elías, pero también la creciente fuerza de Nayeli. Sus movimientos eran precisos, rápidos, y su confianza crecía con cada acción. Por primera vez, ella no era una víctima, era una luchadora. Elías, ¿por qué me mostraste cómo moverme? Gritó entre ataques, bloqueando un golpe con una rama que le había enseñado a usar. Porque no basta con sobrevivir, respondió él. Hay que aprender a vivir, a enfrentar el peligro y transformarlo en fuerza. Tú eres más capaz de lo que imaginas. En medio del caos, el líder enemigo se adelantó, apuntando a Nayeli. Elías reaccionó en fracción de segundo, bloqueando el ataque, pero el líder sonrió con cinismo. Ella es especial, y tú eres débil si crees que puedes protegerla solo con fuerza. Elías lo miró con determinación absoluta. La fuerza verdadera no está en un arma, sino en la voluntad de no rendirse. Con un movimiento inesperado, Elías y Nayeli lograron desarmar al líder y derribarlo. La cueva quedó en silencio, roto solo por la respiración agitada de ambos. Nayeli miró a Elías, sintiendo una mezcla de gratitud, respeto y algo más profundo, una conexión forjada en la adversidad, en la supervivencia y en la resiliencia compartida. Lo hicimos, dijo ella, con voz temblorosa pero segura. Sobrevivimos. Elías sonrió ligeramente, pero su mirada permaneció seria. Esto es solo el principio, Nayeli. La justicia no termina aquí. Pero ahora sabes algo importante. Nunca subestimes tu fuerza, tu valor y tu capacidad de cambiar tu destino. Nayeli asintió, comprendiendo algo esencial. No era solo la protección de Elías lo que la había salvado, sino su propio coraje y determinación. Había aprendido a enfrentar lo imposible, a luchar por la justicia y a creer en sí misma incluso cuando todo parecía perdido. Mientras adentraban más en la cueva para escapar, Nayeli comprendió que su vida había cambiado para siempre. El hielo, la caída, la pérdida de su aldea, todo había sido un camino hacia su despertar. Su coraje y resiliencia eran ahora armas más poderosas que cualquier peligro que enfrentara. «Prométeme algo», dijo Elías mientras caminaban. «Nunca pierdas la esperanza. No importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay una manera de sobrevivir, de ganar,
de cambiar el destino. Lo prometo, respondió Nayeli. Y gracias, Elías, por todo. El brillo de determinación en sus ojos iluminó la oscuridad de la cueva más que cualquier fuego. Porque ahora, juntos, no solo estaban sobreviviendo, estaban luchando por un futuro donde la justicia y la esperanza podían prevalecer. El temblor bajo sus pies no era un accidente. Nayeli y Elías se detuvieron, sintiendo como la nieve y la roca vibraban violentamente. Desde lo alto de la colina, una figura emergió de entre la bruma y los árboles. Su presencia irradiaba autoridad, poder y una historia no contada, algo que incluso Elías parecía temer al instante. Así que finalmente nos encontramos, dijo la voz, resonando en el valle helado. Elías, nunca pensé que tu pasado volvería para alcanzarte. Elías se puso firme, bloqueando instintivamente a Nayeli detrás de él. Sus ojos reflejaban una mezcla de tensión y resolución. No vine a luchar contigo, dijo la figura. Vine a cerrar lo que dejaste abierto hace años. Y ahora, esta joven está en medio de algo que no entiende. Nayeli lo miró, confundida y asustada. Su vida había cambiado tanto en tan poco tiempo, pero algo en las palabras de la figura la hizo sentir que había verdades mucho más profundas que aún no conocía. Elías murmuró. ¿Quién es? Alguien de mi pasado, respondió con gravedad. Alguien que fue parte de las injusticias que intenté reparar. La figura descendió con pasos seguros, sus ojos fijos en Nayeli. Por un instante, todo parecía detenerse. El viento, la nieve, incluso el corazón de Nayeli parecía contenerse. Y entonces, con voz grave y solemne, habló. Esta niña no es solo una sobreviviente, es un símbolo. El símbolo de que la injusticia puede ser enfrentada, de que quienes creen que todo está perdido se equivocan. Y Elías, tú eres la prueba de que incluso los más rotos pueden encontrar redención. Elías respiró hondo y dio un paso adelante, con una determinación que parecía iluminar la nieve a su alrededor. He pasado años pagando por los errores del pasado, pero hoy nada va a lastimarla. Nada, porque la justicia no es solo castigo, es protección, es esperanza, es fuerza cuando parece que no queda nada. La figura sintió lentamente. Por un instante, la tensión pareció disiparse. Nayeli miró a Elías, comprendiendo algo que hasta ahora solo había sentido. Su valentía, su fuerza y su compasión no eran solo herramientas de supervivencia, sino la base de un espíritu capaz de enfrentar cualquier injusticia. Ella está lista, dijo Elías, mirando a Nayeli. Lista para tomar su lugar en la lucha. Nayeli tragó saliva, su corazón latiendo fuerte, pero esta vez con algo más que miedo, con convicción. Había pasado por el hielo, por la pérdida, por la traición y la persecución. Había sobrevivido a todo eso y había aprendido algo fundamental, que la resiliencia, la esperanza y la justicia podían cambiar el destino. Sí, dijo con voz firme. Estoy lista. La figura observó un instante más y luego dio un paso atrás, dejando espacio para que Nayeli y Elías avanzaran. Los enemigos que los habían seguido desde la cabaña, viendo la resolución y la fuerza de la joven, comenzaron a retroceder, conscientes de que no podrían quebrar la determinación que ahora irradiaba desde ella. Elías colocó una mano en su hombro y le dijo, «Recuerda esto, Nayeli, nunca subestimes tu fuerza. El mundo puede ser cruel, pero quienes enfrentan la injusticia con corazón y mente claros pueden cambiarlo. Hoy no solo sobreviviste, hoy aprendiste a triunfar».